Capítulo 3. Los dos caminos. Y acudirán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Isaías 2, 3. Entrad por la entrada estrecha. Porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Mateo. Dos caminos se presentan de nuevo ante vuestra vista, los mismos que conocéis desde el principio de vuestra peregrinación. Ancho y florido el uno, el otro estrecho y sembrado de espinas. Vosotros queréis transitar por el camino estrecho, que es el de la virtud sin abandonar el otro, y esto no es posible. El camino estrecho es el que se presenta delante de vuestros ojos, y es necesario velar y orar para no salir de sus límites. En él quiero encontraros siempre, porque quienes vengan a mí por ese sendero, querrá decir que están limpios de vicio y de falsedad. Venid al Padre por el camino estrecho del amor, que es caridad, que es perdón, que es humildad, y apartaréis de mí la tristeza. Que nadie quiera apartarse ni un paso del camino trazado por mi ley, porque un instante perdido, un tropiezo, un error, lo lamentaréis amargamente. El camino recto es el más corto, está trazado con luz, con amor y virtud. Es el camino de la ley. Los senderos torcidos retardan más la jornada, pero al fin todos llegaréis a mí. El camino espacioso y la puerta amplia no son precisamente los que lleven a vuestro espíritu a la luz, a la paz y a la inmortalidad. El camino amplio es el del libertinaje, la desobediencia, la soberbia y el materialismo, camino que los hombres en su mayoría siguen buscando al huir de su responsabilidad espiritual y del juicio interior de la conciencia. Ese camino no puede ser infinito porque no es verdadero ni perfecto, por lo tanto al encontrarse limitado como todo lo humano, un día llegará el hombre a su final, en donde se detendrá para asomarse horrorizado al abismo que marca el límite del sendero. Entonces seguirá el caos en el corazón de los que por mucho tiempo se apartaron del camino verdadero. En unos habrá arrepentimiento, por lo que encontrarán luz suficiente para salvarse. En otros surgirá la confusión ante un final que ellos considerarán injusto e ilógico. Y en otros habrá blasfemia y rebeldía, mas de cierto os digo, que ese será el principio del retorno hacia la luz. Habéis llamado bien a esta tierra, valle de lágrimas, a ella habéis venido a conocer el bien y el mal, porque nadie ha nacido perfecto en conocimiento y méritos. Entonces, os he concedido el libre albedrío para elegir el camino, para que vuestro espíritu sea quien por su esfuerzo alcance alturas superiores. Mas, quien elige el mal camino, es menester que en él conozca el dolor, para que al sentir que se aleja de la gracia y de la luz, se lave y fortalezca en el arrepentimiento y así aprenda a vencer las tentaciones. Sois libres de escoger el camino, pero es mi deber de padre mostraros el verdadero, el más corto, aquel que ha estado siempre iluminado por la luz del faro divino que es mi amor a vosotros, porque sois los discípulos sedientos siempre de escuchar nuevas palabras que vengan a afirmar vuestros conocimientos y a vivificar vuestra fe. El destino del hombre es conocer la verdad y elevarse a quien creó todo lo que existe. Mas el camino es largo, para que en él podáis desarrollar todos vuestros dones, mirarme, sentirme y amarme. El camino tiene espinas, es escabroso y pondrá a prueba la fuerza y fe con que lo hayáis elegido. Después de recorrerlo, el espíritu se encontrará purificado. El otro camino es aquel que da vueltas y rodeos, pero como ofrece goces y encierra atracciones aparentes, os hace detener vuestro paso sin importaros llegar más tarde, ya que estáis gozando. Mas quien es sorprendido en la hora suprema dentro de ese sendero, experimentará la infinita amargura de ver que nada hizo en bien de su espíritu. He dotado al espíritu de inteligencia y voluntad para que tome el camino recto y sepa apartarse de los tropiezos y peligros que cada instante le acechen. He permitido que existan el bien y el mal, para que el hombre, por amor a mí y por respeto a sí mismo, venza y se aparte del mal. Si hubiese un solo camino y vosotros, inconscientemente, llevados por la fuerza de las leyes naturales, cumplieseis vuestra misión, como lo hacen los astros, los elementos o los seres inferiores, no tendríais ningún mérito en marchar por el camino de la virtud. No habría lucha, aspiraciones, ni experiencias en vuestro espíritu. Y yo marqué un camino de evolución y os coloqué en el principio de él, para que fueseis ascendiendo por vuestros propios esfuerzos, para que todos conocieseis ese camino, que es el único por el que se puede llegar a mí. El hombre, por el libre albedrío de que goza, es quien voluntariamente escoge el camino que le agrada, el que comprende o el que más fácil le es de seguir. A todos hago el llamado, pero aquel que más preparado se encuentra, es el que escoge mejor camino.
Yo no os he prometido un camino florido en este mundo, pero a pesar de sus sinsabores, podéis llevar con alegría vuestra vida, esperar confiados en el futuro, y ser justos y equitativos en todos vuestros actos. Trabajad y cumplid en esta etapa, y yo trabajaré en todos los tiempos. Al seguir esta senda, no llevéis más ideal que el del perfeccionamiento de vuestro espíritu, perfeccionamiento que podréis lograr llevando mi doctrina a la práctica, viviendo mis enseñanzas, consagrando vuestra existencia al servicio de vuestros semejantes en un continuo cumplimiento a las leyes divinas y a las leyes humanas. Ya muchos luchasteis por vuestra vida material, ahora es tiempo de trabajar para el espíritu. Ambas luchas son distintas en esencia, pues mientras la lucha humana es egoísta, porque es menester trabajar para sí mismo, la lucha espiritual debe ser absolutamente desinteresada, debéis sembrar de amor y caridad vuestro camino sin esperar recompensa. Procurad penetrar y comprender mis enseñanzas, de tal manera que comprendáis que en la práctica de una vida elevada, limpia y espiritual, es donde existen las mayores satisfacciones, las más grandes alegrías, los triunfos verdaderos y eternos. Hoy muchos me rechazan, me niegan y tratan de crear nuevos caminos. Pero el camino recto y estrecho de mi ley está en todas partes donde existan hombres. Porque mi ley está en el corazón, en el talento, en la conciencia de cada ser. Un solo camino por el cual llegaréis a mí, el que siempre invita al bien, a la caridad y a la prudencia. Podréis ser abatidos por grandes pruebas y caer bajo su peso. Pero si amáis la rectitud, volveréis a levantaros más fuertes que antes y triunfaréis porque solo el bien perdura a través de los tiempos. Yo os he trazado un solo camino, porque soy un solo Dios y una sola ley, y en todos los tiempos he entregado una misma doctrina para que el espíritu pueda hacer mi voluntad. Mi ley es inmutable. Son los hombres los que pasan, con sus culturas, sus civilizaciones y sus leyes, quedando de todo ello solo lo que el espíritu ha construido con sus obras de amor y caridad. Él es quien después de cada jornada, de cada prueba, al interrogar al arcano, contempla la piedra inconmovible de mi ley y el libro siempre abierto que contiene, la doctrina del espíritu. El camino es mi ley y por medio de su cumplimiento alcanzará vida eterna el espíritu. Os estoy mostrando la puerta tan estrecha como el camino que en aquel tiempo os señalé con mi enseñanza. En todos los tiempos la humanidad no ha sabido apreciar mi caridad, ha desconocido al que ha creado todo lo que en el universo existe. El Maestro os ha revelado el porqué de todas las causas, para que estéis en armonía con la creación cumpliendo con mi ley, esa ley que no os causa dolor, sino que conducirá a vuestro espíritu hacia la paz eterna. Los hombres han forjado distintas leyes y han mostrado distintos caminos a sus semejantes, mas en ellos solo han encontrado el dolor y la confusión y las grandes multitudes han caído en los abismos. Es tan estrecho y recto el camino que conduce a la diestra del Padre, que Él mismo se hizo hombre en Jesús para trazar al espíritu humano el camino de la perfección, con las huellas de su sacrificio y de la sangre por él derramada. Ese camino, que es la ley del amor, no será borrado por ideas humanas, porque para todo espíritu llega el instante de su redención y solo la encuentra en Dios. No confundáis la ley divina, con las religiones o formas que tengáis para interpretar aquella ley. La ley es eterna e inmutable. Las religiones, los cultos y prácticas evolucionan y se transforman según el desarrollo moral y espiritual de quienes las profesan. Si esa evolución espiritual no existiese, aún estaríais adorando a Dios en los astros y en los elementos como los pueblos primitivos. No os estacionéis en vuestra forma de amarme, de servirme y de rendirme culto, id siempre a más, siempre mejorando, buscad vuestro perfeccionamiento. En cambio, no toquéis la ley, no la alteréis, ni la cambiéis. Ella siempre os enseña lo más elevado, siempre os mandará cumplir con perfección. Estará presente y eterna como ley universal, enseñándoos el amor verdadero a Dios y el amor verdadero de los unos a los otros. No seáis conservadores de hábitos, formas o tradiciones, porque os quedaréis por siglos sumidos en el letargo del fanatismo y la ignorancia. En cambio, sed conservadores de la ley y de la verdad. No vayáis en este tiempo a imitar al pueblo judío del segundo tiempo, que por ser tradicionalista, conservador y fanático, no pudo comer el pan del reino de los cielos que el Mesías le trajo y a quien estaba esperando por siglos y siglos, y llegada la hora no pudo reconocerle porque su materialidad no le dejó ver la luz de la verdad. ¿Acaso mi ley y mis enseñanzas de los tiempos anteriores no fueron el mismo camino que os estoy señalando ahora? Yo os digo, en mi doctrina que os enseñé y revelé desde los primeros tiempos, os preparé para el conocimiento de lo que hoy os estoy hablando. Por conducto de Moisés y los profetas os di a conocer la ley para que vivieseis con justicia y respeto entre vosotros, y me ofrecieseis el tributo con vuestra vida juiciosa y ordenada.
Reconocisteis que solo haciendo el bien vivíais en gracia y que yo premiaba vuestras obras, cuando éstas obedecían a los dictados de la ley, y en cambio, cuando desoíais sus voces, sentíais que no habíais agradado a vuestro Padre y vuestra conciencia reclamaba vuestra infidelidad. Y a pesar de que tuvisteis en mis enviados tan sabias enseñanzas, no vislumbrasteis que ellas os conducían al conocimiento de la vida espiritual, no traspuso la humanidad con su mirada los umbrales de esa vida maravillosa que todos poseeréis y que es el fin para el cual fuisteis creados. Solo una ley existe y por lo tanto, una sola forma de darle cumplimiento, es la que debéis buscar todos para que os encontréis unificados espiritualmente. En todos los tiempos me he manifestado a vosotros conforme ha sido mi voluntad, para daros a conocer una sola ley, un solo mandato de un solo Dios, que en 3 tiempos os ha rescatado con su amor divino. El espiritualismo no es una religión, no es una secta, no es una nueva doctrina, es la ley de todos los tiempos. Es el amor, el perdón y la luz que Cristo dejó al mundo en el segundo tiempo. Cuando comprendáis mi enseñanza y la practiquéis, entonces seréis digno de nombraros espiritualistas. No he entregado distintas leyes al hombre, ni distinta doctrina, ni distintos caminos. Son los mismos hombres quienes han trazado las veredas por las que la humanidad va caminando, mas vosotros estáis en el camino verdadero y estáis gozando de mi amor y de mi luz. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14, 5, 6. Sí, yo soy el camino. Todo el que quiera caminar por él, que tome su cruz y venga en pos de mí. Solo os pido, para que podáis transitar por este sendero, que améis a vuestro Padre en vuestros propios hermanos. Esa es la ley o el camino. Amar a Dios y amarse unos a otros. Es la ley que en todos los tiempos ha iluminado la senda de los hombres. Con un solo amor os he amado a todos. ¿Por qué no habéis de amaros todos por igual? El que camine dentro de mi ley, por muy probado que sea, no caerá. La fe le dará la fortaleza necesaria para salir triunfante. Por muy amargo que fuere su cáliz, nunca blasfemará, será paciente y sabrá esperar, conforme con la voluntad de su Señor. Quien practique así mis enseñanzas, estará haciendo méritos para que en él se manifiesten mis prodigios. Regeneraos de vuestras costumbres pasadas, no miréis hacia atrás ni contempléis lo que habéis dejado y que ya no debéis seguir practicándolo, comprended que habéis penetrado en el camino de vuestra evolución y no debéis deteneros. El camino es estrecho y debéis conocerlo bien, porque el mañana tendréis que guiar por él a vuestros hermanos y no quiero que os perdáis. Mi doctrina, que es en todo tiempo la explicación de la ley, ha venido a vosotros como camino de luz, como brecha segura para el espíritu. Sin embargo, los hombres empleando el libre albedrío de que fueron dotados, queriendo seguir un camino para su vida, han elegido siempre el camino fácil de la materialidad, desoyendo algunos de manera absoluta los llamados de la conciencia que siempre encaminan hacia lo espiritual. Y otros, creando cultos y ritos para creer que van con paso firme por la senda espiritual, cuando en verdad, son tan egoístas como aquellos que han excluido de su vida mi nombre y mi palabra. Si pudieseis contemplar desde aquí el valle espiritual donde habitan los seres materializados, aquellos que nada han labrado para la jornada espiritual después de esta vida, quedaríais anonadados. Pero ni por un instante diríais: «¡Cuán terrible es la justicia de Dios!». No, en cambio exclamaríais: «¡Qué ingratos, qué injustos y crueles somos con nosotros mismos! ¡Qué indiferentes para con nuestro espíritu y qué fríos hemos sido como discípulos de Cristo! ¿No sabéis que el que camina fuera de la ley, se despoja de sus virtudes y de sus dones? Por eso he venido en este tiempo a ayudaros a restituir a vuestro espíritu todo aquello que había perdido, y por lo que se sentía débil y menesteroso. Todos recibiréis mi luz. No habrá uno solo que no sienta el despertar de su espíritu y el anhelo de elevarse por sobre lo humano. Las plantas que habían sido parásitas, se convertirán en florecientes y fructíferas. Porque os amo, siempre os daré oportunidad de salvaros. Mas vosotros debéis pensar que cada tiempo que desaprovechéis, hará más doloroso vuestro retorno al camino. Uníos en verdad y en espíritu y así ya no os dividiréis, ni siquiera en las más grandes pruebas. Un solo Dios, una sola voluntad y una sola palabra han sido con vosotros. Por lo tanto, no podrá surgir en el futuro distinta ley de la que ahora os he dado. La ley de Dios es infinita, todo lo abarca, es la armonía entre todo lo creado. Esa ley no concierne solamente a lo espiritual. ¿Gustáis de aprender de memoria los preceptos de la ley, los nombres de las virtudes espirituales, las máximas y frases de Jesús? Mas os digo, es menester que todo esto lo sintáis. Saber, es sentir.
El que quiera poseer mi verdad, debe sentirla en lo más profundo de su corazón. Preparaos entonces, oh discípulos, para que la fuerza de vuestro espíritu abra brecha, apareje los caminos y seáis como precursores de mi llegada en la senda de los hombres. Yo haré nuevas todas vuestras obras. He concedido libre albedrío al hombre y le he confiado el planeta Tierra, le he dado potestad y dominio sobre todos los elementos, substancias y seres, para que formara su morada. Desde el principio del espíritu y del hombre, me he mostrado como ley de amor y de justicia. Me he multiplicado en preceptos, en máximas, en ejemplos. He hecho de la vida, de la naturaleza un verdadero y perfecto libro para que el espíritu del hombre no se pierda en las sendas tortuosas, para que el hombre siempre encuentre el camino, y aprenda del gran libro de la vida, escrito y creado por Dios. Mas ha llegado un tiempo en que he de llamar la atención de todos los hombres y he comenzado por vosotros, los últimos, los pobres y humildes, para convertiros en apóstoles de esta verdad, en profetas de los acontecimientos que han de ser, en testigos de mi tercera venida. Mi enseñanza es para todos y en esa llamada de atención a la humanidad, yo haré justicia y recordaré a todos mis hijos su misión. Por su conducto todo lo destruido lo renovaré, todo lo profano lo dignificaré y pondré los cimientos para una nueva vida en este mundo. Destruiré todo lo inútil y superfluo. Destruiré de la vida de los hombres todo lo perjudicial. Combatiré todo adulterio y todo vicio. Combatiré la soberbia, el egoísmo, la hipocresía, y mostraré una vez más a la humanidad la ley inmutable, la ley de todos los tiempos, la eterna, que una vez más os estoy recordando, y entonces sentiréis en verdad la cercanía de mi reino, la presencia del Padre Universal. Nunca he apartado vuestra planta del camino del cumplimiento, nunca os he entregado distinta ley ni os he conducido por las veredas que el hombre ha trazado. En cada tiempo la humanidad ha transitado a su libre albedrío y ha mostrado a las multitudes de deidades que ha forjado en su cerebro, de sus labios han brotado palabras y profecías falsas, y ha habido corazones débiles, espíritus encadenados que no han podido liberarse y conocer que una vida eterna les espera. Los que formáis la humanidad sois los que os alejáis del Padre, los que dejáis de palpitar de amor por mi divinidad, los que caéis en materialismo, los que os dejáis arrastrar por las pasiones y olvidáis vuestra misión espiritual. Pero el Padre es inmutable e inexorable en sus leyes y en sus juicios. Yo soy siempre el mismo. No penséis que en determinado tiempo mi espíritu se manifiesta con mayor amor que en otro tiempo, soy el mismo espíritu que habló por conducto de Moisés y de los profetas, el mismo que habló por conducto de los patriarcas y de los apóstoles y el mismo que ha hablado por conducto de todos los enviados. Yo soy la luz, la paz y la felicidad eternas y como vosotros sois mis hijos, quiero y debo haceros partícipes de mi gloria y para eso os enseño la ley como el camino que conduce al espíritu a las alturas de aquel reino. Toda mi ley se condensa en dos preceptos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el camino. Mi paz sea con vosotros.